Mi nombre es Sara Snap, Z-A-R-A, y soy politóloga, pero realmente trabajo en el tema de política de drogas, un poco impulsando todo este tema de cómo cambiar las políticas públicas. ¿Qué es lo que nos rige internacionalmente? ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos, los tratados, los famosos 3 tratados que nos impide hacer cambios reales o que promueven la erradicación, la criminalización del uso? Entonces, que esos existen y que son importantes, pero realmente los cambios que suceden a ese nivel de Naciones Unidas que han venido negociando durante el proceso de la sesión especial de la Asamblea General sobre Drogas en 2016, la UNGAS, que ahí lo que realmente ves son cambios discursivos, son un cambio en la retórica, que agregamos una palabra en un documento, es como ganamos. Si queremos cambiar el paradigma, tenemos que hablar de todas las sustancias y las sustancias que más se están consumiendo, que según estos datos, LSD, MDMA, cocaína. Entonces, por eso estoy tan apasionada. Sobre el tema de comunicación y divulgación, en el caso de Grace, yo contacté al Washington Post para que la historia saldría primero en el Washington Post. Entonces, la idea era primero que salga en un medio internacional extranjero y de ahí impulsa o promueve que los medios nacionales lo toman en cuenta. En México ella no tiene acceso a su medicina. Lo que la mayoría de los usuarios, lo que la mayoría de los pacientes quieren es acceso a la flor. Yo tengo que, para poder acceder a los usos de la planta de cannabis, tengo que ir a través de una farmacéutica. No tiene nada de sentido eso. Y lo que vemos con la crisis de sobredosis en Estados Unidos es en donde hay estados con marihuana medicinal, donde tienen acceso a la flor, se prescribe mucho menos los opiáceos. Entonces también es un tema de reducción de daños. La gente tiene dolor, tenemos dolor psicológico, físico, espiritual, y tenemos que poder tener lo que queremos para poder alivianar ese dolor. Puede ser una gama de experiencias que a cada persona le funciona. Estamos haciendo una broma de que deberíamos tener así nuestros nombres y nuestra planta sagrada de cada uno, y eso sería una buena manera de así conocernos, porque si no, no nos estamos conociendo tanto.